Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos una vez más a este canal La Verdad Presente. Ruego a nuestro Padre Celestial que este tema que voy a compartirles pueda ser comprendido y logre ser de provecho para su vida espiritual en Cristo. ¿Alguna vez se preguntaron por qué tuvo que morir Jesús? ¿De qué manera su muerte en la cruz me salva? ¿Por qué fue necesaria? ¿Cómo murió? ¿Y por qué la ira de Dios estaba sobre él? Muchos dirán, murió por nuestros pecados. Y sí, estarían totalmente en lo correcto, pero ¿qué fue lo que mató a Jesús? Me gustaría tomar prestado un párrafo del libro ¿Quién mató a Jesús? En esta breve cita puede verse lo que la mayoría del cristianismo piensa acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Uno de mis amigos, que solía ser pastor en Illinois, estaba predicando a un grupo de presos en una prisión estatal durante la Semana Santa hace varios años. En un momento de su mensaje hizo una pausa y preguntó a los hombres si sabían quién había matado a Jesús. Algunos dijeron que fueron los soldados, otros dijeron que fueron los judíos, otros dijeron que fue Pilato. Mi amigo dijo simplemente, su padre lo mató. Así como Abraham levantó el cuchillo sobre el pecho de su hijo Isaac, pero luego lo perdonó a su hijo porque había un carnero en la espesura, así Dios Padre levantó su cuchillo sobre el pecho de su propio hijo Jesús, pero no lo perdonó, porque Él era el carnero, Él era el sustituto. La doctrina de que Dios mató a su Hijo en vez de matarnos a nosotros se llama expiación penal sustitutiva. Así es como Wikipedia la define. La sustitución penal deriva de la idea de que el perdón divino debe satisfacer la justicia divina. Es decir, que Dios no está dispuesto o no es capaz de perdonar simplemente el pecado sin exigir primero una satisfacción por él. Pero tal cosa es formular una grave acusación contra el carácter de Dios. La idea ha llegado a la iglesia cristiana desde el papado, que a su vez la trajo del paganismo, en el que la única idea de Dios era la de un ser cuya ira debía ser aplacada mediante un sacrificio. Hermanos, ¿en qué Dios creemos? ¿Puede existir la posibilidad de que durante todo este tiempo lo hayamos estado malinterpretando? Jesús en Juan 17:3 nos dice que la vida eterna se basa en que conozcamos a su Padre, el único Dios verdadero, y que también lo conozcamos a Él, a Jesucristo, a quien el Padre envió. El Dios insultado, cuya santa ley fue pisoteada, es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es tan irascible que exigió la muerte del transgresor. La misericordia de Dios se muestra en que en vez de desquitarse con nosotros, se desquitó con su Hijo, matándolo de forma que la justicia divina se cumpliese y sea satisfecha. Podríamos pensar entonces que Dios exigió una víctima, pero eso no es lo que leemos en esta cita inspirada. Donde quiera que haya persecución religiosa, en cualquier grado, surge de la idea errónea de que Dios exige una víctima. Entonces, ¿de dónde sacamos esa idea? Es muy difícil para la mente librarse de la idea recibida como legado del paganismo a través del papado, de que Dios estaba tan enojado con el hombre por haber pecado que no podía ser apaciguado sin ver correr la sangre, pero que no le importaba de quién era la sangre si solo alguien era asesinado, y que puesto que la vida de Cristo valía más que la vida de todos los hombres, Él lo aceptó como sustituto de ellos. La concepción pagana de Dios es brutal, tan deshonrosa para Dios como desalentadora para el hombre, y se ha permitido que esta idea pagana tiña demasiados textos de la Escritura. Justo aquí alguien ha recordado lo que dice en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y esto le hace pensar que, después de todo, Dios exigió un sacrificio antes de perdonar al hombre. Pero es evidente que tenemos una idea muy errada de Dios y su carácter. De hecho, en Isaías 53, Dios nos muestra como por un espejo lo que nosotros entendemos de la cruz y nos muestra la visión errada que tenemos de Él y de su Hijo. Me gusta cómo lo traduce la siguiente versión al versículo 4 de Isaías 53. De hecho, Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales Él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Jehová. Nosotros lo tuvimos como castigado por Dios mismo. Así erróneamente vemos lo sucedido en la cruz. Pero entonces, si no fue Dios quien mató a Jesús, ¿qué fue lo que lo mató? Lo que mató a Jesús fue el pecado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Luego lo que es bueno vino a ser de muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Segunda de Corintios nos dice que al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado. Jesús estaba en el lugar del pecador, pero no solamente como mero sustituto, estaba en la condición y en la posición exacta, de la misma forma en la que se encuentra el pecador. Él estaba sufriendo en el lugar del hombre como un transgresor de la ley de su Padre. El horror de Cristo provenía del conocimiento de cuán devastador y destructivo es el pecado. Él tenía la misma percepción que tiene el pecador, puesto que estaba en su lugar. El hombre era un criminal bajo sentencia de muerte por transgresión de la ley de Dios como un traidor, un rebelde. Por lo tanto, un sustituto del hombre debe morir como un malhechor. Así que Cristo murió como un malhechor porque se situó en el lugar de los traidores. Analicemos. Entonces Cristo está en el lugar de los pecadores. Eso nos da la primera pista. ¿Cómo entienden los pecadores el carácter de Dios? ¿Como un Dios que perdona? Los pecadores no creen en el amor y el perdón de Dios. Y lo podemos ver en el ejemplo de Caín. Grande es mi pecado para ser perdonado. Él no creía en el perdón de Dios. Otra pista. Cristo en la cruz estaba rodeado de tinieblas. La luz significa conocimiento del carácter de Dios, cercanía con Él. Por ende, las tinieblas representan la separación entre Dios y el hombre. Las tinieblas te muestran a un Dios exigente y asesino, sediento de sangre e impaciente para dar su retribución divina con ira. Así es como ven los pecadores a Dios. Y Cristo estaba en el lugar de los pecadores. Se sentía solo, triste. Sentía que el Padre no lo amaba más y que no lo perdonaría. Sentía que su relación con su Padre se había roto para siempre. La sensación de que se apartaba de él el amor de su Padre arrancó de su alma angustiada estas dolorosas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo experimentó mucho de lo que los pecadores sentirán cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas sobre ellos. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Por eso Jesús exclamó: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Prestemos atención a la percepción que tiene el hombre natural a lo sucedido en la cruz. Muchos que creían en él oyeron su clamor desesperado. La esperanza los abandonó. Si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién podían confiar sus seguidores? Muchas voces exclamaron: la venganza del cielo está sobre él. Son lanzados contra él los rayos de la ira de Dios porque se declaró hijo de Dios. Cuando Cristo tomó sobre sí nuestra pecaminosidad, se escondió el rostro de su Padre. El pecado escondió el rostro del Padre. No significa que el Padre escondió su rostro. La diferencia de los dos conceptos es abismal. ¿El Padre había abandonado realmente a Jesús? ¿O será más bien que eso es lo que sienten los pecadores? Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. ¿Y por qué? Porque el pecador siente que Dios no quiere estar con él. Cristo estaba sintiendo la terrible condena del pecado. Todo su ser le decía que Dios no lo iba a perdonar. Entonces, ¿cómo murió Cristo? Como muere el pecador, sin creer que Dios quiere perdonarlo. Murió en el lugar del pecador. Debemos tener en cuenta un aspecto más en cuanto a lo que es el horror de Jesús en la cruz. Para ello es necesario que echemos un vistazo a la relación entre el Padre y el Hijo. La idea de separarse de los que uno ama es un temor que acecha en lo profundo del corazón de toda alma humana. Y sin embargo, cuando miramos dentro del corazón de Dios, como está revelado en la Biblia, descubrimos que Dios nuestro Padre y su Hijo estaban dispuestos a romper esa relación mutua solo para que usted y yo podamos pasar por las puertas del cielo. Tanto el Padre como el Hijo han experimentado el infierno en la separación de su relación por amor a nosotros. En pocas palabras, Dios no mató a su Hijo ni exigió su muerte ni la muerte de nadie. Lo que mató a Jesús y va a matar a los impíos es el pecado. Y con esto no quiero decir que Jesús se perdió o que fracasó o que pecó, para nada. Él venció. Espero que este video sea de provecho, que podamos comprender un poco más de la dimensión de Jesús en la cruz y el precio que costó nuestra redención. Abrazos y bendiciones para todos. Saludos.